¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya estamos en vivo. Pues les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando. En esta ocasión tenemos la conferencia magistral de la cual les hablamos también la semana pasada. Y también queremos recordarles que estos dos eventos los hemos organizado en el marco del Coloquio Internacional de Fenomenología y Hermenéutica, que anteriormente se realizaba en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por parte del posgrado en Filosofía. Esta vez nos congratula pues, presentar a la doctora Leticia Basso con esta conferencia titulada Sí mismo, propiedad y trascendencia, un adelanto de la experiencia del Dasein en el marco existencial del acontecer. Antes de darle la palabra a la doctora Leticia, quisiera leer una breve semblanza y a continuación daremos paso. Bueno, la doctora Leticia Basso Monteverde es profesora de filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con la tesis acerca de la génesis y la constitución del concepto de Ereignis en la obra del filósofo alemán Martin Heidegger, de 1919 a 1939. Es investigadora adjunta del CONICET y docente de filosofía en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Durante 2011 al 2016 ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del doctor Ramón Rodríguez García. Ha sido becaria doctoral y postdoctoral del CONICET de 2009 a 2014 y participó como investigadora en 2 proyectos de investigación plurianuales del CONICET dirigidos por el doctor Adrián Bertorello. Actualmente es responsable de un proyecto de investigación científico y tecnológico en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dedicado a la argumentación de la unidad de la obra de Heidegger. Dirige asimismo el proyecto de investigación en Fenomenología y Hermenéutica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este espacio en particular se emplaza su investigación en curso acerca de la aplicación de la fenomenología al campo de las ciencias cognitivas, la psicología y las ciencias de la salud. El equipo de trabajo se encuentra explorando este cruce interdisciplinar con base en el registro vivencial, el testimonio y la normatividad de la experiencia. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, de la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas y de la Red de Pesquisa en Fenomenología Naturalizada, Hermenéutica y Teoría de la Enfermedad. Autora del libro La unidad de la diferencia, acerca del acontecer en la obra de Heidegger, de 2017, coeditora del volumen 7 de Estudia Heideggeriana en 2018, y editora de Heidegger y su obra, Ensayos en torno a la unidad de su pensar, así como algunas obras colectivas sobre diversos temas de fenomenología y hermenéutica. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a Leticia y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Viridiana. Hola a todas y todos. Estoy muy agradecida de poder participar en este espacio que se dio inicio la semana pasada con la mesa redonda en la que pudo participar Patricia y Pavel, que en este momento, bueno, entonces se superpone. Bueno, así que le agradezco especialmente a Viridiana y a Ángel por esta invitación. Me alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes y con los colegas de México. Esperemos en algún momento poder vernos presencialmente en algún evento. Y bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Voy a leer mi exposición, pero voy a pasar un Power con la intención de sintetizar algunos puntos y que quizá sea más amena de la exposición que realice. Comparto pantalla. Ahí está. Bueno, ahí está el título de mi exposición, Sí mismo, propiedad y trascendencia, adelanto de la experiencia del Dasein en el marco existencial del acontecer. Paso con la lectura, inicio con la introducción.
Con esta exposición pretendo abordar la experiencia de sí que describe Martin Heidegger en el marco de la analítica existencial a partir del concepto de Dasein. Al respecto, me interesa reconstruir la manera como el filósofo nos acerca a otra forma de entender la subjetividad. El Dasein constituye una modalidad vivencial de acceso al acontecer. Como tal, este concepto aporta una clave singular para articular nuestro hacer y ser. Dicha clave implica asumirse en el ejercicio de apropiación de sentido. Considero que este ejercicio es una nota distintiva de su propuesta filosófica que se mantiene y explora a lo largo de su pensar. No obstante, como me posiciono en el texto Ser y Tiempo, quisiera concentrarme en la existencia caída del Dasein y en su estado, y digo entre comillas originario, porque es discutible esto, de alienación. Heidegger nos señala allí que la experiencia de acceso a uno mismo emerge bajo la afección de la indisposición, Verstimmung. Algo notable que recalca, entonces, es que el Dasein no deviene caído, sino que efectivamente así es su existencia. Una salvedad debe hacerse. Esta es que el fenómeno de la caída no debe tenerse como un aspecto valorativamente negativo, ¿no?, de nuestro ser, sino que la caída, como el mismo Heidegger transmite, es un factum de la existencia. En este sentido, la impropiedad podría leerse no como una posibilidad de ser del Dasein, sino como la forma de ser de este ente. En tal caso hay que revisar, y a esto me atendré, espero, a qué alude el filósofo con esta caracterización, ¿no?, de la caída, y cuáles aspectos de su existencia llevan a definirla de este modo. Pues bien, intuyo que de esto depende la vivencia del Dasein en tanto apropiación. Es decir, entiendo que hay una conexión de fondo entre la experiencia de sí y el estado de la caída, ¿no?, el fenómeno de la caída. Para ello me apartaré un poco del trabajo de Heidegger y recurriré a Sartre, ya que considero que en su escrito El ser y la nada profundiza e ilustra con mucha claridad algunos puntos de la existencia alienada que Heidegger adelanta. En Sartre, esta relación se vislumbra mediante dos cuestiones que trabaja y que yo voy a retomar. El carácter nihilizante de la trascendencia, que en su búsqueda enfatiza la pérdida connatural a este ente, y el segundo es la imposibilidad de encontrarnos a nosotros mismos y con los otros en la dimensión ontológica del ser con, para consumar esa apropiación. Considero que el filósofo francés acierta en el sentido infundado de la experiencia de sí y contribuye con elementos centrales para situar la facticidad de la coexistencia. De este modo estimo que el ejercicio de apropiación de sentido está condicionado por la naturaleza indómita de su ser. Bueno, el trabajo se divide en dos secciones. Paso a la primera. La primera se titula Dasein, otra manera de abordar la subjetividad. En vistas a realizar una lectura del Dasein en tanto experiencia de sí, voy a retomar la idea heideggeriana de acontecer como apropiación de sentido. Es oportuno traer a colación el primer curso del filósofo en Friburgo en el semestre de posguerra de 1919, del Kirchner-Semester, especialmente en el parágrafo, en la parte que se traduce de su Bestimmung der Philosophie, que es la idea de la filosofía y el problema de la concepción de mundo, está en la editorial Herder, en el cual asocia conceptualmente a la vivencia con el sentido etimológico de Ereignis, que se traduce a nuestra lengua, siguiendo el tecnicismo del autor en ese curso, por apropiación. Para esto recurre inicialmente a la distinción semántica Heidegger entre experiencia, Erfahrung, y vivencia, Erlebnis, para separarse de la escuela neokantiana de Marburgo, que hacía una interpretación de corte más nociológico. En la teoría de Heidegger, la vivencia tiene un carácter performativo. Implica un hacer con el cual nos encontramos. En este sentido, la vivencia se experiencia como un fenómeno íntimo, inmediato, situado. Con esta distinción, Heidegger quiere describir la vivencia de la propia subjetividad. O sea, no lo postula explícitamente, pero yo entiendo que ahí da varias pautas que luego van a ir a parar, para profundizarse en el proyecto de la analítica existencial, ¿no? Ahí se inicia
otra forma de entender al sujeto, desde otra forma de analizar la vivencia. A saber, cómo este ente particular se experiencia a sí mismo, ¿no? Decía la otra forma de entender la subjetividad. De esta manera introduce un abordaje del sujeto que, por un lado, pretende ofrecer una lectura integral de su sentir, en un sentido deflacionado del término, y por el otro quiere condensarla en la expresión de un instante vivido. El objetivo es señalar que la experiencia de sí no implica un proceso Forgang de objetivación lógico-neutral, sino que apunta a, como el filósofo indica, y a mí me llamó la atención en el texto, cito, nuevos contextos de significado adheridos a la vivencia como algo no objetivo. Así, ese es el aspecto de la vivencia que le interesa. Insisto en el punto de que la vivencia en tanto erágnic nos aproxima a otra forma de entender la subjetividad. Heidegger señala en el primer capítulo de la segunda parte del curso el problema de pensar la subjetividad en tanto hechos psíquicos y procesos cognitivos atomizados. Así lo dice. Allí sostiene, por el contrario, la necesidad de comprender estos asuntos incluyendo al sujeto que los vivencia. De cierta manera anticipa un punto de anclaje existencial e incluso cuestiona la idea de un yo o un sujeto psíquico. Al respecto afirma, cito, lo realmente decisivo es que en la simple contemplación no encuentro algo así como un yo. Lo que veo es que ese yo vive. Es más, que vive dirigiéndose hacia algo. Y este vivir dirigiéndose hacia algo es un vivir que se dirige hacia algo en actitud interrogativa. Más adelante aclara. La vivencia está ahí. De alguna manera es incluso mi vivencia. Yo también estoy presente en la vivencia, la vivo, forma parte de mi vida. Y sin embargo, por su naturaleza está tan desligada de mí, tan absolutamente distante del yo. Esta cita es central para el trabajo que aquí compartiré, puesto a que mi intención es mostrar que la experiencia de sí conlleva estos dos momentos entreverados. La vivencia que acontece se teje en función de un sujeto preciso y es vivida en consonancia con su existir. A su vez, esta vivencia discurre a su propio ritmo y en ese andar debo encontrarme de algún modo. Allí el autor nos deja la pauta para pensar en la vivencia como experiencia atemática, anónima, no posicional, como dirá Sartre, y no obstante intencionada en el mundo, orientada en el entorno. Heidegger incita a pensar en un sujeto que se experiencia discretamente, que se siente presente, así lo dice, sin necesidad de explicitar este acto. Sartre desarrolla en El ser y la nada esta modalidad como la conciencia de, entre paréntesis, sí, para diferenciarla del conocimiento de sí mismo. O sea, el camino de una fenomenología de corte existencial va a remarcar esta idea de una conciencia de sí. Especialmente en el apartado sobre el cogito prerreflexivo aborda esto. Allí sostiene que en tanto la conciencia se intenciona, es tan fenoménica, no es objeto de sí. Al respecto sostiene que es la instancia más originaria y que no hay perturbación orgánica, impulso inconsciente u otra erlebnis que le preceda. Ahora bien, Heidegger sugiere que con la vivencia lo central es la ejecución, su puesta en escena. Pero dicha escena no se prefigura de forma deliberativa, no instituye al sujeto como centro regulador de la experiencia. Más bien la vivencia se ensambla en un marco familiar de significaciones instaladas que tienen coherencia para uno mismo. Así lo ejemplifica a partir de la experiencia alusiva de la cátedra, que propone a sus estudiantes y remata con el famoso neologismo que para entonces ya utiliza, cito, solo estando en sintonía con el yo en cada caso propio, se experimenta algo circundante, pudiendo decir que mundea. Ahí está, Weltet. Donde quiera y siempre que algo mundea, para mí, yo participo de alguna manera de ese mundear. Fin de cita. De modo similar,
también lo acentúa en Ser y Tiempo. En el parágrafo 12 plantea su posición frente a los conceptos de vida y persona, y sostiene cierto grado de conformidad con el tratamiento de Shelley y Husserl. Allí menciona la unidad concomitante e inmediatamente vivida del vivir de las vivencias, citando ayer en el formalismo de la ética y la teoría de los valores, y recalca su continuidad con los actos, porque es esencial hacer de los actos ser vividos solo en la ejecución misma. Fin de cita. Es decir, para Heidegger hay una relación entre la persona, la vivencia y su ejecución, que aporta una unidad de sentido. Que él no abandona, sino que la pretende estudiar en un plano ontológico existencial y a partir de concepto nodular de Dasein. Por eso Heidegger prosigue con este modo de caracterizar la vivencia y enmarca dicha situación en un contexto dado, en el cual el Dasein tiene que ser su Sein, la felicidad. La vivencia del Dasein es una vivencia que acontece, es suya, le pertenece, en tanto a él le concierne. Por esta razón se hace imperioso vérselas con la vivencia que es fruto de la vida transcurrida y del influjo de su medio cultural. De esta manera, volviendo al curso, la vivencia es acontecimiento, Ereignis, e implica apropiación de esos significados que comandan nuestra vida. Nuestra forma de vivenciar está predeterminada por una serie de convenciones que nos llevan a entender el entorno y a nosotros mismos. Así el Dasein experiencia su vida como acontecimientos que no son otra cosa que apropiación, resignificación. A propósito dice, esta es una cita muy conocida del curso, la vivencia no desfila delante de mí como un objeto o como una cosa que yo coloco ahí, sino que yo mismo me la apropio y ella se apropia de sí misma según su esencia. Apropiación, Ereignis, no significa que yo me apropie la vivencia desde fuera o desde cualquier otro lugar. Fuera y dentro tienen aquí tan poco sentido como físico y psíquico. Las vivencias son fenómenos de apropiación, en tanto que viven de lo que les es propio y en tanto que la vida vive solo así. Fin de cita. En este sentido es muy importante lo que metodológicamente pretende. Acceder a cómo se da esa vivencia, cómo se fenomeniza para este ente. Para ello luego indagará la subjetividad desde las condiciones ontológicas que van modelando su existencia. Tal abordaje no se hace en vistas al detalle de los contenidos, pues la idea es realizar un análisis que no se quede en lo objetivo el ente, sino que descubra lo preobjetivo el ser. Estas condiciones del propio acontecer se extrapolan del sujeto y abarcan un plano de análisis mayor. Esto lo anuncia en el mismísimo curso del 19 cuando instala la pregunta por lo que se da, es Gitt. De fondo es otra la pretensión, pero resuena en este ente y es parte de su esencia. Heidegger tiene la preocupación de indagar en la estructura fundamental del Dasein, su ser. Quiere realizar una descripción de nivel trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Lo trascendental es el plano constituyente de la subjetividad. Este no se reduce al aparato psíquico, no plantea el funcionamiento de la conciencia subjetiva en su interioridad. Dicha estructura trascendental abarca el propio hecho de ser en el mundo. Es una manera de pensar la subjetividad proyectada, abierta, intencionada, relacional. Por ende, para comprender al Dasein hay que partir de su existencia concreta. Develar eso es comprender la propia subjetividad en el marco ontológico de nuestras posibilidades fácticas. Así, lo ontológico implica la propia trascendencia del ente para comprender su estructura de ser, sentido. Aunque para estudiar esas estructuras constituyentes se dirige la atención a la existencia concreta, dado a que solo a través de ello se logra transparentar y articular la fundación de tal acontecer. En Ser y Tiempo aparece como Wittgenstein, ya lo había postulado Pavel la otra vez. No hay que perder de vista la aclaración del filósofo respecto a cómo se da esa vivencia y comprensión de la existencia. Cito:
El Dasein no puede concebirse jamás ontológicamente como caso y ejemplar de un género del ente que está ahí. A este ente su ser le es indiferente. La referencia al Dasein, en conformidad con el carácter de ser cada vez mío, tiene que connotar siempre el pronombre personal yo soy, tú eres. Por tal motivo, la estructura ontológica del sí mismo, das Selbst, responde a la pregunta por el quién de la vivencia, su mismidad, Selbstheit, una que puede darse de forma implícita o explícita. Incluso ese sí mismo puede darse de forma propia o impropia. Heidegger sostiene en su obra Capital que cuando afirma una modalidad tematizante del hecho de ser en tanto yo, de cierta manera hemos perdido nuestro ser. Esta torna a la vivencia en una experiencia desvivificadora. El Dasein es, en tanto, su ser en el mundo y con los otros Dasein. Por ende, el filósofo rehúye a hipostasiar el yo, darle entidad concreta. Así pues, en el parágrafo 25 de Ser y Tiempo se refiere a este punto con la intención de aclarar que hay una tendencia del Dasein a proclamarse el autor de su propia dación. Este tipo de referencia del orden proposicional que anuncia este soy yo es más fuerte cuando no lo es. En este sentido, el filósofo sostiene que justamente el Dasein caído es aquel que se proclama en tenencia de sí. Heidegger dice, esta es una trampa del Dasein mismo, que lo impulsa a los más exagerados autoanálisis. Este modo de ser del yo no es otra que la pérdida de sí, Selbstverlorenheit. Sartre nos plantea algo similar en el ser y la nada. La mirada aparece como una estructura fugitiva, vivida por mí en el mundo. Del mismo modo, el ego aparece a la conciencia como un en sí trascendente, como una experiencia del mundo humano. Acá estamos acentuando a Heidegger y a Sartre como teorías no egológicas. Del yo, del cual se ha hecho muy erróneamente el habitante de la conciencia, se dirá que es el yo de la conciencia, pero no que sea su propio sí. Bueno, y adelanté la filmina, que sería ahora la segunda parte de la exposición, que es el fenómeno de la caída a la base de una existencia alienada. La caída, Verfallen, es un rasgo fáctico del Dasein mismo. En tanto modalidad impropia de la existencia no refiere a la negación de un estado original. Tampoco la impropiedad es una negación del mundo. La impropiedad es efectivamente nuestra manera de ser en él. Ella implica un estar perdido en lo público. Inmediatamente yo no soy yo, dice Heidegger. De este modo alude críticamente a las terapias de la psicología. Como carácter público de la existencia es originariamente un modo de nuestro convivir. Por ende, la caída no es una vivencia personal, individual e íntima. Es más bien nuestra forma de coexistir ya con otros, en el marco de la cotidianeidad. Con todo, y aquí aparece el problema. Un punto discutible es que el comparecer de los otros se experiencia desde el propio ser, por el motivo de que el ser con Mitsein es un rasgo del Dasein concreto que implica en su propia constitución la posibilidad de un nosotros. De hecho, por su modo de ser con el Dasein puede coexistir con otros Dasein en un mundo compartido, Mitwelt. De esta manera, Heidegger expresa que la coexistencia no se vivencia como una relación en la que entramos, sino que somos en ella siempre. Aunque si retomamos el sentido y registro en la que entramos, de esta manera Heidegger expresa que la coexistencia no se vivencia como una relación en la que entramos, sino que somos en ella siempre. Aunque si retomamos el sentido y registro de la vivencia, nos encontramos con un asunto aporético, porque la experiencia de sí en principio está reprimida. Entonces, por un lado tenemos una coexistencia en la que ya nos vemos en relación con otros, y por otro lado, la dimensión ontológica del ser con que la habilita tiene un enfoque subjetivo, porque es como el Dasein se experiencia él siendo con los otros, y no es originariamente una experiencia compartida. Este es un asunto que se ha discutido bastante.
Al final del parágrafo 26, esta cuestión se problematiza aludiendo a la experiencia de la empatía, Einfühlung. Heidegger muestra su disconformidad con el sentido de esta expresión que literalmente refiere a un sentir que penetra en el otro y que me permite comprenderlo en base a lo que siento yo. Para el filósofo esta argumentación no es plausible, ya que hace depender la relación con el otro del encuentro consigo mismo. O sea, para el propio Heidegger esto es conflictivo también. Y pese a que esta razón tiene cierto sentido, hay varios asuntos que en ella escapan y que en este apartado analizaré. Uno de ellos ya lo presenté, a saber el punto de que el sentido de vivencia que nos propone Heidegger no es de carácter ecológico y rehúye un posicionamiento yoico. No obstante, si avanzamos en una interpretación de esta cuestión, encontraremos otras limitaciones. Por ejemplo, respecto a la solicitud, Fürsorge, en la vivencia del ser con Heidegger presenta que el término tiene comúnmente el sentido de una institución social. El Dasein cotidiano regularmente se mueve en la eficiente de esta modalidad. Quitar el cuidado, reemplazar al otro, son formas de esa deficiencia. Para ello hace falta algo que plantea Sartre como un nosotros sujeto, a saber, una suerte de ponernos ambos de la misma vereda para reencontrarnos en un objetivo común, atender a la solicitud del otro. Esto es como un ideal regulativo que plantea Sartre, ya veremos que es difícil para él de expresar fácticamente. La deformación originaria, entre comillas, del convivir, se expresa como distancialidad, al estar sujeto al dominio del otro, medianía, la medida de la mediocridad, y nivelación, en tanto homogeneización de nuestras conductas. Aquí se abre una posible crítica o punto a discutir a la teoría de Heidegger. La forma caída del Dasein nos remita a nuestra condición social frente a un posible estado de resolución que se presenta bajo la modalidad de una decisión singular, un camino al que accedemos por cuenta propia. ¿Estamos librados a nosotros mismos cuando se trata de acceder a la propiedad? Por otro lado, la existencia cadente del Dasein es un desertar de sí mismo. Y en este sentido, el modo de ser caído es un existencial, un rasgo de nuestro ser. No es que el Dasein es su ser y entra en relación impropia con las cosas. Él es esa relación en tanto modo de vida constitutivo. Heidegger quiere sostener que el Dasein no se degrada, no se da una corrupción o deshumanización por medio de una vida alienada. Él es esa alienación, no ingresa en ella. Pero tal alienación tampoco es una suerte de condición para realizarse como sujeto. En Ser y Tiempo, la alienación adquiere un tinte existencial y ontológico. O sea, hay una distinción de su postura de alienación frente a la interpretación marxiana y frente también a la lectura de Hegel. En la modalidad de la caída prima el temple del tedio, aburrimiento, al punto de manifestarse nuestro ser como una carga. Frente a esa carga, el Dasein lo primero que hace es huir de ella. Primero, el Dasein se vivencia de esta manera, no por medio de un conocer o querer, no domina esta situación. Heidegger anuncia, cito, jamás seremos dueños de un estado de ánimo sin otro estado de ánimo, sino siempre desde un estado de ánimo contrario. Así la caída la vivimos como indisposición afectiva, Verstehen. En este estado de ánimo el Dasein se vuelve ciego para sí. El mundo circundante se nubla, la circunspección se extravía. Esta es la movilidad de la caída, el ritmo cadente de la existencia. Este es un punto que tienen en común Sartre y Heidegger, caracterizan la coexistencia como un ritmo, una marcha en común. Heidegger la ilustra con la figura del torbellino o la vorágine, Wirbel. Heidegger dice que el Dasein prepara para sí la caída, aunque en otros fragmentos sostiene que esta existencia se muestra como cadente desde un inicio. Hay cierta ambigüedad acerca de la responsabilidad que tiene el Dasein respecto de este estado, pero entiendo que esto tiene que ver con la permanencia en él. Originariamente somos así. Nos vemos arrojados al mundo y es nuestro deber asumirnos en él. Pero la propia existencia se nos da ya caída.
En este sentido, la pérdida en el uno y de uno mismo es ineludible. Por medio de esta descripción entiendo que Heidegger quiere llegar al punto de que esa alienación nos marca existencialmente. No somos el fundamento de nuestro existir. De entrada no somos nosotros mismos y eso también nos tranquiliza, proporciona una falsa seguridad al dispensarnos de todo compromiso o deuda. Esta sería la deuda que tenemos con el ser, respecto al ser. Esta frase sartreana, no somos el fundamento de nuestro existir, podría habilitar varias lecturas. Por un lado, nos lleva a pensar en una carencia original, que también la plantea Heidegger. Cuando somos en la existencia, nuestra esencia es no ser nosotros mismos. Esa existencia carencial justifica el alienarnos en los otros, en pos de huir o cubrir esa falta. Por otro lado, sostener que el Dasein porta en sí mismo tal nihilidad permite pensar en un ser que se descosifica, porque irá más allá de lo efímero y superficial, tiende a la trascendencia. O sea, este estado de alienación puede causar, por un lado, el tema de cubrir esa falta a través de la trascendencia a los otros, que como enfatiza el fenómeno de la caída, pero por el otro lado nos lleva a tener contacto con este sentido de lo indeterminado, de la nihilidad que portamos en este existir caído, pero que originariamente es nuestra forma de vincularnos con el ser, para Heidegger. Veamos cómo relata Sartre la relación con el prójimo en el ser y la nada. En el marco de lo que entendemos aquí como la caída. Él la presenta en términos de nihilidad, trascendencia y alienación. Sartre describe este movimiento del sujeto como un en sí sin fundamento y un para sí, que es la salida, trascendencia nihilizante de ese en sí. Y a su vez persecución de ese en sí, pues es lo que falta. Hay una búsqueda de realización, una necesidad de encuentro y totalidad que no nos podemos dar. Por eso el para sí es trascendencia que se aliena en el otro, que vuelve de modo más enfático como alienación objetivada. Pero en tanto una alienación en el otro y del otro, no como propia alienación. Y por eso no hay modo de conocerla o superarla. De cierta forma está describiendo la modalidad del sees, del Dasman, ¿no? Del impersonal. El filósofo señala que la mirada del otro nos encuentra en plena caída. Cito, para el prójimo soy irremediablemente lo que soy, ¿no? Es la mirada del otro que nos, de cierto modo, va a objetivar es la propia alienación. Así él en sí me atrapa de nuevo hasta en el futuro y me fija totalmente en mi huida. Pero esta huida coagulada no es jamás la huida que soy para mí. El problema parece estar justamente en el origen y efecto de esa pérdida. La misma parece imposibilitar el encuentro con uno mismo y con el otro. No obstante, como dice el filósofo, está transida de facticidad. Sartre no se queda en esta descripción del conflicto entre dos conciencias, desde la experiencia propia de trascendencia y alienación en el otro. Por ello describe la experiencia de un nosotros. Esta experiencia la llama inicialmente experiencia del Mitsein, Sercon. Cito. Nosotros no implica una conciencia intersubjetiva ni un nuevo ser que trascienda y englobe sus partes con un todo sintético. No es la conciencia colectiva de los sociólogos, dice. El nosotros es experimentado por una conciencia particular. En la experiencia subjetiva de mi Sercon, mi experiencia de un nosotros, y como tal, no es una experiencia afectiva de ellos, sino una experiencia tenida de mi experienciar. En este caso no tiene una base ontológica plural, y esto es lo que se le discute a Heidegger. Más bien es la experiencia singular de ser con los otros. Esta puede ser asumida como nosotros sujeto. De este modo, Sartre viene a reafirmar que la experiencia del ser con Mitsein es en el fondo una experiencia singular, y como tal no está fundada en una estructura ontológica intersubjetiva. Por ende, es simplemente el rasgo individual que indica
que sentimos vivir con los otros, pero que esta es una vivencia unilateral. O sea, el Nichtsein heideggeriano es un rasgo del Dasein y la forma de la coexistencia. No es más que la expresión de nuestro ser juntos en un ritmo cadente que no podemos abandonar. Así, cito, la unidad con el prójimo es irremediablemente de hecho. Lo es también de derecho, pues la asimilación del para sí y del prójimo en una misma trascendencia traería consigo necesariamente la desaparición del carácter de alteridad del prójimo. Acá está el tema que Heidegger critica a la empatía, cómo tener una especie de relación con el otro en base a cómo me veo a mí mismo. Bueno, esto también lo plantea Sartre. Creo que este también es un problema para Heidegger que deja entrever en su crítica a ese concepto. ¿Será el otro, seré yo o nosotros en la propiedad o impropiedad de nuestra existencia donde nos encontramos? Pareciera que la única manera de ser con el otro es la modalidad caída de la existencia, pues es en esa posibilidad donde se funden nuestros quehaceres en un proyecto en tanto trascendencia viviente indiferenciada, dice Sartre. Así nos lo presenta Sartre con su alusivo ejemplo del metro. Para cerrar voy a leer este ejemplo de Sartre que me parece muy interesante para ilustrar la conflictividad de esta coexistencia en la que somos en un estado de alienación y la imposibilidad de encontrarnos a nosotros mismos y a los otros. Para ir de la estación de metro Trocadero a Sèvres Gavilón se transborda en la Mont Piquet. Este transbordo está previsto, indicado en los planos, etc. Si transbordo en la Mont Piquet, soy el C que transborda. Por cierto, me diferencio de cada usuario del metro tanto por el surgimiento individual de mi ser como por los fines remotos que persigo. Pero estos fines últimos están tan solo en el horizonte de mi acto. Mis fines próximos son los fines del C. Y me capto como intercambiable con cualquiera de mis vecinos. En este sentido, perdemos nuestra individualidad real, pues el proyecto que somos es precisamente el proyecto que son los otros. En este andén del metro no hay sino un solo y mismo proyecto, inscrito desde hace mucho en la materia, y donde viene a verterse una trascendencia viviente e indiferenciada. En la medida en que me realizo en la soledad como una trascendencia cualquiera, no tengo sino la experiencia de ser indiferenciado. Pero si esa trascendencia indiferenciada proyecta sus proyectos cualesquiera en conexión con otras trascendencias experimentadas como presencias reales e igualmente absorbidas en sus proyectos cualesquiera idénticos a los míos, entonces realizo mi proyecto como uno entre mil proyectos idénticos proyectados por una misma trascendencia indiferenciada. Entonces tengo la experiencia de una trascendencia común y dirigida hacia un objetivo único, del cual no soy sino una particularización efímera. Me inserto en la gran corriente humana, que infatigablemente, desde que existe el metro, chorrea por los andenes de la estación La Mont Piquet Grenelle. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Leticia, por esta excelente presentación. Ahora daremos paso a una pequeña discusión en torno a lo que has presentado. No sé si de inicio, Patricia, o damos paso a una pregunta que ya está en Facebook. Sí, si quieres, sí, dar paso a... De acuerdo. Bueno, primero hay un comentario, el cual pues, se agradece y muy interesante la presentación. Por otro lado, Fernando Barbosa nos dice, el proceso de singularización del Dasein se da en el fenómeno de la angustia. En el parágrafo 40 de Ser y Tiempo, dice Heidegger que la angustia aísla y abre al Dasein como un solus ipse. Habla de solipsismo que coloca al Dasein ante su mundo como mundo. La pregunta es, ¿cómo entender la soledad del Dasein desde la angustia? Es el reconocimiento de una extrañeza
Al encontrarse en la angustia y ahí mismo se encuentra en una soledad que no aísla del mundo, sino que lo pone en la posibilidad de resolverse. O, ¿cómo entender esta soledad desde el fenómeno de la angustia? Bueno, muchas gracias. Yo no hablé de la angustia, pero sí, efectivamente, la disposición afectiva de la angustia, el fenómeno de la decisión o elección, la resolución, la voz de la conciencia, ¿no? Que ya es la que para mí mejor trabaja, no abordé en esta exposición, pero la voz de la conciencia es la forma de dar una respuesta al fenómeno de trascendencia y a la nihilidad, ¿no? Ese estado carencial en el Dasein. Y sí, en este sentido, la angustia y la retención son una forma de, obviamente, sacar al Dasein del estado del uno, ¿no? Del estado impersonal de la caída, para no efectuar una salida del mundo, como dice Heidegger, sino de la forma como éramos en él, ¿no? Entonces, el proceso de la angustia nos reposiciona de otra manera en el marco de significatividad en el que estamos emplazados. Ahora bien, bueno, como viene plantea Heidegger con la noción del ser con Mitsein, que es más un rasgo ontológico que habilita el modo de ser del Dasein con los otros, ¿no? Como es un rasgo a priori, de cierta forma, ya indica que incluso en un estado del estar con los otros o incluso en la soledad, en estar solo, ya el Dasein es ser con, ¿no? Entonces yo estoy pensando el proceso de la angustia enlazado al concepto de soledad, ¿cómo lo podría interpretar para conversar sobre la pregunta de Fernando? No sé si era. En ese sentido, entiendo que hay una diferencia en cómo quiere entender la angustia Heidegger y cómo la entiende, por ejemplo, el psicoanálisis, que me parece más cercano al planteo de Fernando. La angustia es una disposición afectiva que no tiende, que a pesar de que genera un efecto de singularización, como plantea él, ¿no? que nos quita de esa representación social que plantea Heidegger con el modo impersonal, y nos lleva en ese ámbito que pareciera ser una reflexión singular. Heidegger sigue diciendo que el proceso de angustia no me quita de mi relación con los otros, no me quita de mi modo de ser en el mundo compartido. Pero sí genera como el reencuentro conmigo mismo, que es esta pregunta que yo estoy planteando. O sea, el proceso de la angustia es el que habilita a una experiencia del acceso a sí mismo y a la vez sería la disposición afectiva que me permite como citando también a Scheller, evaluar mi puesto en el cosmos, ¿no? O sea, a abordar esta cuestión de cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? En este sentido, no creo que esté relacionada con una soledad, entendida en términos de intersubjetividad. Pero bueno, por eso en este sentido no es una disposición social en relación a la cuestión de la soledad, pero sí sería la vía para un retorno a sí mismo y que es un camino individual, como plantea Heidegger. Lo cual para mí eso es problemático en el planteo. Lo que yo quería establecer justamente es que entender al Dasein como experiencia de sí, asumir una interpretación del concepto de Dasein como de corte vivencial, porque así lo presenta Heidegger. O sea, hay en Ser y Tiempo una pretensión de poder desde la experiencia del Dasein dar con este aspecto indeterminado, este aspecto nihilizante, esta falta de fundamento que en el fondo significa que la experiencia de sí mismo está habilitada por aquello que no podemos explicitar, ¿no? La proyección, la sección del ser. Pero que eh, en el fondo es un rasgo del Dasein, y eso es lo que a mí me interesa remarcar, que la idea de esta, que la experiencia de sí es sin fundamento, un grado de incluso de imposibilidad de dar con esa experiencia de sí por el propio hecho de que fácticamente somos en la instancia de la coexistencia y la modalidad de la alienación, no, no
en cierto sentido tiene una connotación positiva para mí, porque el propio hecho de vivirme como coexistiendo en una modalidad de la caída termina de cierta forma, contrariamente a lo que postula Heidegger, pero me lleva a entenderlo gracias al ejemplo de Sartre, a que es una forma en la cual podemos salir de ese plano de soledad. O sea, gracias al verme en conexión con los otros a partir de ese estado de alienación, que es mi forma de cierta manera de indirectamente experimentar que soy un ser nihilista, que soy un ser sin fundamento, daría la posibilidad de tomar contacto con lo indeterminado del ser. Quizá me fui para otro tema, ¿no? Porque es a donde me interesa, pero digamos esto, la experiencia de soledad en la angustia no la veo tan clara en ese sentido. Sí, en una interpretación de corte psicológica, donde la angustia implica una connotación que para Heidegger sería más óntica. Espero que haber aportado algo. Claro, muchas gracias, Leticia. Bueno, voy a dar lectura a otra pregunta de Facebook. Catalina Barrio nos dice, muy buena interpretación. Mi pregunta es un poco retomando a Jaspers. ¿Se podría pensar una idea de responsabilidad colectiva ante y desde la pregunta de impropiedad? ¿Cómo lo conectas con la ética sartreana? Gracias, Catalina. Es una colega. Bueno, en Heidegger el fenómeno de la responsabilidad estaría planteado por el lado de la Fürsorge. A pesar de que plantea la Fürsorge, y eso me llamó la atención en Ser y Tiempo, como una institución social, como la forma de la solicitud, la forma de vincularlos con nosotros, en la modalidad de esa relación social viene dada como una deformación de la Fürsorge, que era la que yo planteaba, la distancialidad, la medianía, la nivelación, y después tenemos en el Dasman habladuría, ambigüedad, curiosidad. Entonces, la modalidad de la solicitud de la relación con el otro implica una especie de deformación de esa responsabilidad, de ese respeto que plantea Heidegger, de esa indulgencia, hay varios conceptos que presenta. En este sentido, como que no pareciera ser un fenómeno colectivo en Heidegger, la responsabilidad. Pero me llama la atención, sí, que Sartre, sí, cuando hace su análisis de la relación con el prójimo, bueno, él sí que enfatiza el concepto de libertad y el concepto de responsabilidad en un sentido colectivo. Y me parece interesante cómo lo plantea, aunque entiendo, es súper complejo. A mí me costó mucho analizar esta relación del en sí y el para sí, más como la plantea en términos de trascendencia y alienación. Pero le encuentro una vuelta. Sartre plantea como dos dimensiones. Hay una que yo no la mencioné. La primera es esta de que en la relación con el otro, en este intento de dar con la experiencia, es decir, de darme fundamento, trasciendo. Es bastante diferente de Heidegger. Heidegger habla de la alienación como una especie de rasgo constitutivo del Dasein, y Sartre plantea más la alienación en un sentido más psicoanalítico, que es me alieno en el otro. Hay una diferencia ahí. Pero en ese alienarme en el otro termino como el reflejo del espejo en Lacan, obteniendo una imagen del otro que es la imagen de mi propia alienación, pero que yo no la puedo experimentar. Entonces es como que se enfatiza este fenómeno de la alienación. Pero lo que Sartre plantea, que habría una posibilidad de dar con esa responsabilidad que implica el vínculo del uno con el otro, y viene dada por una respuesta medio indirecta, que ahí, bueno, está más presente Hegel, esta idea de el acceso a, que hay una especie de dar conmigo mismo, y esto viene dado gracias al otro. O sea, a la vez que el otro me devuelve esta imagen alienada de mí, yo puedo captar al otro. Y en mi captar al otro, lo que él pretende es no hacer un proceso de objetivación, no objetivar la alienación del otro, sino que captarlo meramente en su trascendencia, y captándolo meramente en su trascendencia, lo dejo en libertad.
y ahí aparece como un lazo de responsabilidad que viene dado por no utilizar al otro como una herramienta para acceder a mí mismo, ¿no? Que es lo que un poco veo en el concepto de empatía que plantea Heidegger. O sea, ¿por qué la relación con el otro viene dada desde una lectura de mí mismo? Y bueno, en Sartre es como cortar un poco esta relación empática que en el fondo no es una de base intersubjetiva. Ese es el problema. Entonces ahí sí en Sartre veo como una responsabilidad que es de corte social, que es colectiva, como decía Catalina. Perfecto, pues entonces le cedo la palabra a Pavel para que plantee la pregunta. Gracias. Te escucho. Bueno, muchas gracias. A mí me interesaba mucho el problema de la alienación que has planteado y en tu excelente presentación. Y me interesaba este problema en la perspectiva política, de que Sartre se plantea, y sobre todo, bueno, en su obra posterior le preocupará la posibilidad de un proyecto político en colectivo, un proyecto que afirme la libertad de alguna manera, ¿no? No sé, desde la perspectiva, desde la ontología fenomenológica del ser y la nada, ¿no? ¿Cómo verías tú, Leticia, que el compromiso, ¿no? El engagement que le parece tan importante, ¿no? Si podría haber un compromiso colectivo que en un sentido político pues haga o abra la posibilidad de salir de la alienación colectiva. No sé si esto se pueda plantear, ¿no? De que este ámbito de lo común, ¿no? Que describe de forma fascinante en el metro, en la vida urbana, etcétera, si se pudiera convertir en un ámbito colectivo no alienado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo que te puedo decir, porque tampoco es que tengo un gran conocimiento de Sartre, pero que a mí también me llamó mucho, me gustó porque Sartre está en diálogo con Marx, con Hegel y con Heidegger. Me gustó que, me llamó mucho la atención que utilizara a Heidegger y también estas cuestiones de la alienación y nihilidad para escribir incluso en una clave hegeliana esa relación con el otro emplazado en el contexto marxista, ¿no? Y creo que para responder a lo que planteas, lo que yo vi en el ser y la nada, es esa distinción entre un nosotros objeto, nosotros sujeto. Veo que en esa dimensión del metro, en esa dimensión, digamos, de la clase obrera, ¿no? Del colectivo alienado, la experiencia era más como es alienada, y en tanto es alienada todavía estamos en un nosotros objeto. Y vi que plantea un nosotros sujeto de una forma un tanto, ¿cómo decirlo? El nosotros sujeto sería cuando efectivamente nos ponemos de acuerdo para encarar la situación esta de alienación y revertir como un proyecto colectivo político, ¿no? Pero lo plantean un tanto como un ideal regulativo, como una imposibilidad, y en el caso de hablar de un nosotros sujeto, se refiere a la burguesía, ¿no? No sé si... entonces es como un falso nosotros sujeto, ¿no? Que en realidad es una actitud bastante despolitizada y medio que aparece como una reacción a la movilización y militancia obrera. En ese caso es como me tomo como la víctima de esa movilización, ¿no? Ahí es donde vi más ese falso nosotros sujeto con el cual él no estaría de acuerdo, y sí la necesidad de un nosotros sujeto que venga dada por una salida de la alienación y con una salida de esa lectura más desde el sujeto como mercancía, ¿no? Porque es muy interesante también esa relación que plantea del hombre con los objetos manufacturados, ¿no? Que previamente hace un análisis
Entonces yo veo eso, como que el nosotros sujeto es todavía con una especie de ideal regulativo, algo que él está esperando que acontezca, y a mí lo que me interesa de ese planteo es como que a mí me llamó la atención que esa instancia de trascendencia indiferenciada, como llama que una trascendencia colectiva, como que habría un grado de pertenencia en el marco de ese estado de caída, ¿no? Porque cuando ese es el momento en que todos los proyectos se unifican, es el momento donde ahí, en el fondo, nos estamos sintiendo con los otros. Y es la forma de sentirnos con nosotros efectivamente y no en un ser con singular, ¿no? Entonces pareciera que en el marco de esos proyectos más cercanos del impersonal, ahí es cuando nos conectamos. Es medio paradójico, ¿no? Lo que plantea, pero real, ¿no? Y esto me gusta porque me saca un poco de la interpretación que yo tuve, por ejemplo, en mi tesis. Yo hice un análisis más de las dimensiones del Dasein entre la propiedad y la impropiedad, como una dimensión trazada de modo vertical, dividiendo al Dasein con dos posibilidades. Y luego, con estas otras lecturas, me llevó a leerlo diferente, a verlo más como una dimensión horizontal. Estamos en un plano de impropiedad y esa es la forma originaria de ser del Dasein, y la propiedad es como una reversión de ese estado. Pero ya en la misma dimensión impropia es lo que somos, y ahí hay algo de nuestra relación con el ser, por ese ser sin fundamento que estoy mencionando, ¿no? No sé si, espero no ser muy enroscada en este planteo, pero es la idea. Muchas gracias. Perfecto, pues ahora daremos paso a la siguiente pregunta, que también está en Facebook, de Landro Catoggio. Muy interesante la exposición, felicitaciones. Una pregunta, ¿cómo se entiende esta alienación desde el segundo Heidegger, es decir, bajo el Erasmus? Ahí está, cortita, yo le iba a anotar. Sí, bueno, para mí está muy en consonancia, con de lo que tengo más presente, con el fenómeno del Erasmus, con la instancia de la resonancia, ¿no? El primer, digamos, ensamble de la resonancia es el que muestra esta modalidad caída de ser en general, ¿no? Dada como a través de la técnica, la Machenschaft y demás, y como un paso que marca Heidegger absolutamente necesario para esta salida de la indigencia, reconocimiento de la indigencia, ¿no? Reconocimiento del olvido en ser y tiempo, reconocimiento de la indigencia del pensar, ¿no? Es como una especie de necesidad de quitar el velo, y es para mí el paso fundamental, que un poco tiene relación con esto planteado de cuando efectivamente nos reconocemos en este estado de alienación, o sea, terminamos relacionando con nosotros gracias a esta especie de ser con el otro en esa instancia. Bueno, en el marco del Erasmus, el primer ensamble de la resonancia es el paso necesario que plantea Heidegger como una especie de reconocimiento de esa indigencia y de ese encubrimiento en el que está marcado, bueno, el Erasmus como Gestalt, ¿no? No sé si hay algo más que surja para dialogar de esto. Ok. Bueno, también pregunta Renata Zamora. Hola Leticia, una excelente exposición la que has hecho. Pensando en la trascendencia que explica Sartre en el metro y la falta de fundamento, es porque ahí en el Mitsein, que ya siempre somos proyecto alienado y se manifiesta positivamente, que lo que hay es proyecto, es decir, trascendencia. Según tú, Sartre vislumbra en este sentido de la alienación algo ontológico o solo óntico. A ver, de la pregunta me cuesta un poco enfocarla. Está diciendo que en el Mitsein ya aparece tanto proyecto la trascendencia, ¿no? A ver, repetime la pregunta, así la encaro un poco Claro. más. Pensando en la trascendencia que explica Sartre en el metro y la falta de fundamento, es porque ahí en el Mitsein, que ya siempre somos proyecto alienado y se manifiesta positivamente que lo que hay es proyecto, es decir, trascendencia.
Y la otra pregunta, ¿Sartre vislumbra en este sentido de la alienación algo ontológico o solo óntico? Bueno, en principio entiendo que el ejemplo que ilustra él es como una doble cara lo óntico y lo ontológico en esta instancia, porque en tanto, como él menciona, es una situación transida de facticidad, estamos hablando de un nivel óntico, ¿no? Porque esto de hecho acontece de esta forma, de esta manera. En la modalidad de la coexistencia, pasa que si vamos a hablar de la coexistencia de incluso el Mitsein, estamos hablando de rasgos de ser, en este caso de la conciencia, bueno, para Heidegger el Dasein. Entonces, son de carácter ontológico. Pero hay una relación, o sea, los rasgos de carácter ontológico que determinan nuestros modos de ser se dan existiendo. Entonces, en este sentido, estos proyectos alienados, a ver si puedo ganar una respuesta. La modalidad de una trascendencia entendida en Sartre como proyectos alienados, o sea, que hay una trascendencia indiferenciada, que hay una variedad de proyectos alienados, que el hombre es. Yo no había relacionado en este sentido la noción de trascendencia con proyecto, ¿no? Pero sí, está bien la relación que plantea Renata. Y entiendo que una descripción de esta instancia, que es de corte óntico, en el fondo lo que está queriendo decir que esa es nuestra esencia. O sea, para mí hay una relación ahí entre lo óntico y lo ontológico. Por eso es como que por ahí no puedo dar una respuesta muy, muy clara. No veo una diferencia. Entiendo que sí, que ontológicamente somos esta proyección alienada en ese sentido, ¿no? Y que esto se da fácticamente, o sea, en una dimensión incluso de corte óntica. De cualquier cosa que ella me aclare algo más y después lo seguimos conversando. De acuerdo. ¿En la mesa hay alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo tengo una bastante corta, pero bueno, que tiene que ver justo con el tema y con el título que Leticia puso a su conferencia. Bueno, primero muchas gracias por la conferencia muy, muy clara, planteada muy, muy claramente y bueno, me deja un poquito más, no de dudas, pero sí quisiera que tal vez enmarcaras un poquito más cuál es el sitio de la subjetividad en cuanto, primero a esta constitución, en esta época que tocaste en Heidegger, es decir, solo el 19 y bueno, Ser y Tiempo, en principio sí la enmarcabas como no nociológica y decías que más bien se trataba de estos nuevos contextos de significado, es decir, si hablásemos, ¿no?, de subjetividad en estas décadas en Heidegger. Pero quisiera escucharte a ti, Leticia, ¿cuál es, según tu lectura de Heidegger, el sitio que va tomando esta noción de subjetividad en Heidegger posterior justamente a los años 20? Es decir, podríamos incluso seguir hablando de subjetividad o el mismo Heidegger pues la va descentrando justo, ¿no?, por todas las críticas que va pasando, las cribas por las que va pasando esta misma noción, pues no se diga, ¿no?, ya después en el segundo tomo del Nietzsche. Entonces, quisiera un poquito escuchar si has hecho este rastreo justamente, ¿no?, de esta noción de subjetividad. Sí. Bueno, quizás distinto como me lo planteé hace unos años, cuando hice yo mi tesis doctoral, ahí trabajé en mi tesis el origen y constitución del fenómeno del Erasmus. Mi tesis la hice en base, bueno, a un camino desde el curso de Friburgo del 19 hasta más que nada los Beiträge, ¿no? Presinum también. Entonces yo hice un análisis comparativo de la estructura del Dasein y de la estructura del Erasmus a través de la dimensión de la diferencia ontológica. Bueno, entonces en ese momento sí trabajé esa cuestión
Y bueno, me gustó mucho escuchar las exposiciones de ustedes dos la semana pasada, porque también me llevó un poco a esos temas, que hace rato que hice mi tesis, la terminé en 2013, y bueno, luego uno va haciendo otros caminos, pero está bueno a veces volver y a recordar lo que uno planteó, que en mi caso mi interpretación era bastante particular, y lo es, porque para mí la figura del Dasein, como ya había mencionado, no desaparece, sigue presente en el marco del Ereignis. Para mí el Ereignis, que eran los Atreus, su filosofía, tiene todavía una constitución de corte trascendental. Para mí es como que el concepto de trascendental, yo ahí me acoplo bastante a von Hermann, digamos que hay una reformulación del Ereignis, ¿no? A través del Ereignis, que no pierde de vista para mí el fenómeno de la trascendencia, que se habla como una transpropiación, ¿no? de la eyección del ser, la proyección del Dasein. Entonces se mantiene una estructura para mí de corte trascendental porque hay ciertas condiciones de posibilidad de esa composición del Ereignis y cierta estructura constituyente de ese fenómeno que presenta Heidegger. Y en ese sentido es muy relevante, y se lo plantean ya varios autores, la noción de proyección y la noción de trascendencia, ¿no? Es como que se mantienen en pie. Quizá lo que decimos es disloca el punto de inflexión, ¿no? Pero para mí es como pasar del microcontexto del Dasein, en tanto experiencia de sí, ¿no? Que hay una relación con el ser, pero centrada desde esa experiencia del Dasein, y en el marco del Ereignis se disloca ese punto, entonces el Ereignis compone más la relación Dasein-Sein, ¿no? Pero que no se deja de lado, sigue siendo para mí el Dasein en un sentido topológico el espacio donde se expresa la eyección del ser, y como totalmente necesario por el sentido que hablamos de aletheia, de descubrimiento, ¿no? Ahora pasando al otro punto. En ese sentido, cuando yo trabajé el curso de Friburgo, ¿no? Del 19, me había concentrado más en este concepto de Ereignis vinculado a la idea de el Sgift, a la idea de como una suerte de, a través de la vivencia, como plantea Heidegger, un posicionamiento metodológico de ciencia originaria, y de esa manera intentar hacer una especie de análisis de objetivación preteórica, como plantea él, ¿no? Esa dimensión de lograr hacer un análisis teórico del nivel premundano, ¿no? Que eso plantea en ese curso cuando analiza la vivencia. Pero bueno, ahora lo encaré de otra forma, y en ese curso de Friburgo, Heidegger todo el tiempo está posicionándose también frente a la psicología descriptiva, frente al psicologismo, y se pelea un poco con la interpretación del concepto de vivencia, que también dice que está muy gastada, ¿no? Que también está interpretada y sesgada la noción de vivencia en términos de hechos psíquicos, ¿no? Y analiza mucho la temática del yo. Por eso yo retomé mucho el hilo entre el curso de Friburgo y en Ser y Tiempo, cómo se postula con respecto a la noción del yo, la noción de persona, de vivencia, del yo, por más que él se posiciona frente a eso, no lo pierde en su discurso, sigue hablando de actos, de vivencia y de persona en varios momentos, ¿no? No, como bueno, ya sabemos en Heidegger, no desecha los conceptos, sino que pretende reinterpretarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, en su análisis del concepto de vivencia, en el curso de Friburgo, sigue habiendo una preocupación por no captar netamente, que eso yo lo distinguí al principio, el proceso de la vivencia tiene como dos caras ahí cuando la interpreta. Por un lado la presenta como la vivencia de un Dasein concreto, ¿no? Como en la experiencia de la cátedra, siempre es la experiencia de un sujeto, que está marcada por su dimensión cultural, siempre está cargada de significaciones instaladas y no es una lectura más de la percepción, una lectura más husserliana, ¿no? De un análisis de discursos, por ejemplo, en cuanto cuando habla de la percepción. En ese sentido, la experiencia de los acontecimientos de su entorno van a estar dimensionados por significaciones preestablecidas
y por algo que me llamó la atención que plantea ahí, que es que habla de una especie de sintonía con el yo viviente. Eso plantea bastante, habla de un sujeto viviente, ¿no? Y esa categoría me parece muy valiosa y me pareció interesante recuperar ese curso de Friburgo porque hoy en día, bueno, más desde los cruces actuales de la fenomenología con otras ciencias, se trabaja mucho la noción de la vivencia, se recurre a Husserl, se recurre a Merleau-Ponty, y no hay que olvidar que Heidegger también habló de la vivencia, que el registro vivencial, ¿no? En tanto como yo experiencia, está muy presente en ese curso inicial y para ahí va ganando para mí este otro modo de abordar la subjetividad. Y el concepto de Dasein para mí termina condensando, queriendo expresar, situado en esa facticidad, ese tipo de vivencia que narraba en el curso. Bueno, me hiciste una pregunta que dijiste acotada, pero para mí es bastante amplia, era para hablar mucho y muchos aspectos, pero bueno, me extendí mucho, pero o sea, para mí sigue presente el fenómeno del Dasein y el Eranis, para mí, y esto es muy particular mío, se mantiene todavía la estructura trascendental. Para mí la estructura trascendental no se reduce a la subjetividad en un sentido egológico. Para mí la estructura trascendental abarca más este proceso de estar en el mundo, ser en el mundo, y en el fenómeno del Eranis para mí se mantiene presente a través de esa relación de Dasein-Sein, ¿no? Y el fenómeno de trascendencia sigue latente como apropiación y expropiación. Así yo lo trabajé en su momento. No, pues está muy claro. Muchas gracias, Leticia. Gracias. Sí, bueno, bastante interesante esta plática, bueno, esta respuesta. Quizá comente algo al final, pero primero voy a dar paso a otras preguntas que están en Facebook. De Paco Ramírez, muy interesante la presentación, nos dice, y bueno, en Sartre, en efecto, el encuentro con uno mismo se da por la relación con el otro. El fenómeno de la vergüenza, en este caso, muy peculiar e importante, ya que dicha afección me hace dar cuenta de mi propio ser, casi en una suerte de completud de mi ser por la mirada del otro. Ahora bien, ¿qué encuentros o alejamientos habría en tu exposición entre Heidegger y Sartre a sabiendas de que este último separa la esencia de la existencia? Sí. Uno que yo había marcado es que el fenómeno de la alienación en Heidegger se ve para mí con como un rasgo ontológico, y como que la alienación ya, ¿cómo decirlo? La alienación es la modalidad de ser del Dasein. Y en Sartre, en Heidegger aparece esta cuestión, ¿no? El tema de la alienación. Y me resulta interesante cómo se van distinguiendo, asoman, aunque Heidegger no se introduce demasiado, en esta distinción entre la coexistencia y el Mitsein, ¿no? O sea, podría resultar a simple vista, o si uno fuera muy ortodoxo en la lectura que tiene de Heidegger, que esta idea de un Mitsein entendida como una experiencia subjetiva de el nosotros, un heideggeriano muy apegado a la lectura estándar de Heidegger va a decir no, el Mitsein es la condición ontológica, el Mitsein ya abarca el ser con, es ya ser un nosotros, y es la forma que Heidegger tiene de abordar la intersubjetividad, ¿no? Entonces, Heidegger no analiza la intersubjetividad, dicen, no se detiene en esta relación con el otro, pero esto está contenido en esta dimensión que ya como que va más, como que hace un planteo incluso más originario, porque ya dice que de entrada somos en el ser con los otros. Esa es como la postura de un heideggeriano clásico, yo diría. Pero para mí, cuando leí el texto, el propio Heidegger va planteando estas cuestiones que para mí son un punto de coincidencia con la lectura de Sartre y que aparecen
cuando explicita el ser con, que yo vi, de ahí retomé algunas citas, que hay una diferencia entre la coexistencia como un fenómeno social y el ser con como una dimensión ontológica, pero que viene dada desde el Dasein concreto, dice Heidegger. Y por el otro lado, cuando plantea la problemática de la empatía. Es verdad que Heidegger no se detiene mucho en eso, no le gusta entrar mucho en diálogo apenas menciona las concepciones de su maestro, ¿no? Por ejemplo, pero ¿cómo le resulta llamativo esta dimensión, que para mí es la que problematiza Sartre, justamente que el fenómeno de empatía en un análisis etimológico nos viene a decir que la relación con el otro no es como diría Derrida, o sea, para Derrida una verdadera hospitalidad implica abrirme, desarmarme, salir de mi parcialidad para abrirme a los códigos del otro, para realmente un fenómeno empático debería de abrirse al otro en su alteridad. Y eso lo plantea como un problema el propio Sartre. Y Heidegger también lo plantea con un problema, porque dice, el concepto de empatía, dice, literalmente tiene, no me acuerdo cómo dice, algo como una denotación, la misma palabra empatía es infeliz, dice. Y esto aparece, por ejemplo, en la traducción de Rivera, aparece como una aclaración al final del texto que retoma esa idea, empatía como la relación con el otro, pero impuesta desde cómo yo lo veo, como desde cómo yo me veo a mí mismo, ¿no? Entonces ese error ya lo marca Heidegger, es el punto que trabaja Sartre, y por eso uno podría decir, si se mete un poco en esos caminos, no acoplándose a un heideggeriano clásico, que en el propio Heidegger aparece ese problema y ese podría ser un punto de contacto con Sartre, ¿no? O sea, hay un problema ahí de fondo que me resultó sí, interesante y que pareciera que Sartre como que lo explica mejor, ¿no? De acuerdo. Bueno, otra pregunta por Daniel Calderón. Dice, hola, ¿se podría interpretar el aforismo "el infierno son los otros" de Sartre por la alienación de los demás, es decir, la propia vida? Y gracias. El infierno son los otros. Uh-huh. La verdad que como que siento que literalmente esa frase se sale un poquito de lo que estoy planteando ahora, ¿no? En todo caso me resuena a esta cuestión que para mí es bastante del psicoanálisis, que viene dada por como una enfatización de la condición de alienación, como dice Sartre, cuando se coagula a través de la mirada del otro, ¿no? Porque hay una especie de estado de indefenso del propio sujeto, como él no se puede dar su propio retorno así, como él no sabe incluso cómo manejar el sentido infundado de su existencia, ¿no? Y eso es lo que plantea Heidegger, como que hay una suerte de golpe del ser y cómo enfrentar, que ya plantea Heidegger y retoma de Nietzsche esta idea de como un sujeto que todavía no está preparado para soportar esta suerte de vincularse con su propia existencia en términos de asumir que no hay una verdad, que no somos la respuesta, no tenemos una respuesta para las cosas y que en el fondo esa falla carencial que tenemos no hay modo de desarmarla, ¿no? Entonces el infierno de los otros sería cuando, bueno, en todo caso la lectura de esta de unos otros objetos, de un vernos cosificados por los otros, se me ocurre, ¿no? Pero supongo que se pueden hacer, con más tiempo y lectura podría ser otra apreciación. De acuerdo, voy a dar lectura a otra pregunta, que es de Gerardo Córdoba. ¿Podría pensarse que la experiencia del sí mismo como una especie de experiencia sin fundamento y que siempre tiene que configurarse, esto es lo que llevaría a pensar a Heidegger una especie de fundación del Dasein en los aportes?
no estando el Dasein dado de antemano y siendo diferenciado del hombre en el pensar ontohistórico? Sí, sí. Ese ensamble, el de la fundación, justamente sería como, bueno, necesario que se da con el pasaje, ¿no? Sí, básicamente sería como también lo que planteaba en el encuentro anterior de fenomenología de lo inaparente, ¿no? Como la necesidad de esta instancia de hacer otra fundación del pensar, otra forma de abordar esa experiencia de sí, que implique encontrar otro tipo de meditación o de pensar que pueda de alguna forma expresar eso indeterminado, eso abismal que plantea, ¿no? Entonces sería una fundación, como plantea Heidegger también en otro texto, fundante, no fundamentadora, ¿no? Como aparece en la Constitución, el texto sobre la diferencia ontológica, ¿no? Una fundación que funda, pero no que fundamenta, ¿no? Y sí. Muy bien, bueno, hay bastantes comentarios de felicitaciones y de agradecimientos por la presentación. Hay un comentario es sobre, bueno, apunta la pregunta si la filosofía es un influjo entre la matemática y la realidad. No sé, es un poco... Se me complicaría. Sí, claro. Bueno, entre la matemática y la realidad, entre la matemática, bueno, no sé, me hace pensar un poco en la dimensión de lo calculable. Matemática y la realidad, si hablamos como en ese sentido de me hace pensar a lo calculable, a la dimensión esta que plantea Heidegger. E incluso lo gigantesco. Hoy me hacía acordar la pregunta de Leandro Catollo cuando hablaba de la resonancia, también esta idea de lo gigantesco que está emparentada con el fenómeno de la caída del Tasman. Pero no tengo una respuesta clara para hablar de las matemáticas, porque bueno, también puede interpretarse en múltiples formas. Sí, bueno, anteriormente hay un comentario sobre esta cuestión. Que bueno, se los voy a leer ya que el público ha participado en Facebook. Gracias, muchas gracias. Dice que la lógica son las leyes generales de los signos, pero si por los teoremas de incompletud de Gödel existe una limitación interna de la axiomática. La gramática especulativa dice que es la teoría general del universo. De alguna manera podríamos decir que la mente humana es inherente a un ideal metafísico que llamamos variedad espacio-tiempo. Y de ahí se deriva la pregunta, ¿es la filosofía un flujo entre la matemática y la realidad? Entonces, sí, es un poco una pregunta bastante interesante. Sí, hay que pensar. Claro, hay que pensar toda esa Bien, cuestión. Y bueno, pues han sido todas las preguntas. Bueno, Me agradezco mucho el tiempo de la gente, la atención. Y agradecida de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros contigo, Leticia, muchas gracias por haber sido parte de este proyecto, que bueno, lamentablemente por cuestiones obvias no se pudo llevar a cabo de forma presencial, pero bueno, estos espacios siempre sirven para discutir, para entablar diálogo con otros, sí. Y bueno, de muchas partes del mundo, ¿no? Así que sí, te agradezco muchísimo. Tiene su costado positivo porque de alguna forma se pluraliza la comunicación, podemos estar más conectados a pesar de las circunstancias. Muchas gracias. Claro, y bueno, nada más agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado. Con esto finalizamos esta serie de eventos en el marco del Coloquio Internacional de Fenomenología Hermenéutica. Y bueno, esperemos que el próximo año estemos en las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo la reunión anual
como se acostumbra. Pero bueno, por este momento pues damos por concluido este evento y les recuerdo que la grabación, ambas grabaciones, tanto de la mesa redonda como de la conferencia magistral del día de hoy, quedan en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Así que pues nada, nos despedimos y muchas gracias por todo a todos.